hemos dicho resolución de desigualdades con una variable. Hay varias técnicas, hemos dicho vamos a estudiar una de ellas basada en dos definiciones y un teorema. Vamos a inicialmente ver algunos problemas en donde, aunque es bastante corto el método, aún así es posible todavía simplificar esta técnica. Una técnica muy eficiente, una técnica corta y no está, y es fácil de corregir si uno quisiera ver algún posible error que se esté cometiendo. Bien, entonces hemos definido lo siguiente. El concepto punto clave, ¿sí? A ver, miren, siguen tratando de ingresar personas acá a la clase que no están inscritas, ¿sí? O que no tienen el correo institucional. Recuerden, no pueden ingresar, ¿verdad? Si no tienen un correo institucional acá, por seguridad de la clase. Es que la otra vez se les ha dicho, por esta vez se les admite, pero después no. Bien, a ver, continuamos. El concepto punto clave, ¿quiénes son? Si una expresión algebraica se define en un intervalo LU, L y U ya son puntos clave. O sea, no podríamos decir hay una función que no tiene puntos clave, siempre va a existir, ¿no? ¿Qué más? También son puntos clave las raíces. En el caso de cocientes hay que igualar a 0 el numerador. También son puntos clave los puntos donde g de x no está definida. Para el caso de cocientes hay que igualar a 0 el denominador. Bien, acá tenemos un ejemplo. Esto. Igualamos a 0 el numerador, vamos a tener más menos 2 y 1. Más menos 2, perdón, y 0. Igualamos a 0 el denominador, tenemos x igual a menos 3. Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, perdón, sí, 6 puntos clave, incluyendo más, menos, infinito. Si no nos dicen nada del intervalo, siempre vamos a suponer que el intervalo es toda la recta real. Bien, luego hemos definido el concepto de punto clave. Estos números, por ejemplo, el número menos 3 y 0, no son puntos clave sucesivos, porque entre medio hay otro punto clave. Sí son puntos clave menos 3, menos 2, menos 2, 0, 0, 2, 2 infinito, y menos infinito, menos 3. Todos esos son puntos clave. ¿Para qué? Perdón, puntos clave sucesivos. ¿Para qué necesitamos ese concepto? Hemos dicho, si tenemos un intervalo abierto formado con dos puntos clave sucesivos, por ejemplo, menos 3 y menos 2, gráficamente en este intervalo la gráfica de la función g de x o está por encima del eje x o por debajo totalmente, ¿verdad? Para eso hemos tratado de, vamos a recordar enseguida algunas cosas. Aquí está ese teorema. Si tenemos un intervalo formado con dos puntos clave sucesivos, entonces el signo de g de x es constante en el intervalo abierto, formado con ese par de números que se llaman puntos clave sucesivos. A ver, creo que está aquí, algo hay que aumentar. Si AB es un intervalo formado por dos puntos clave sucesivos, entonces el signo de la función g de x es constante en el intervalo, eso falta, ¿no? Vamos a añadir. Vamos a añadir esto. Es constante en el intervalo abierto A, B. Se entiende que los puntos claves son de g de x, ¿no? Bien, ahora vamos a ver ejemplos. Y vamos a ir de menos a más. Ejemplo. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a plantear el problema en estos términos. Hallar los signos de g de x igual a menos x más 2. Voy a aclarar.
menos x más 2. ¿Sí? Bien, lo vamos a hacer de dos maneras. ¿Sí? Dos formas de hacer esto. Uno, con la teoría que hemos desarrollado. Otro, gráficamente. La técnica gráfica nos ayuda a concebir estas cosas, claro que sí. Entonces, primero hablemos de la manera técnica, o sea, la manera de desarrollar. Entonces, para calcular los signos, lo primero que hacemos es calcular los puntos clave. ¿Sí? Los primeros puntos clave son más, menos, infinito. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada del intervalo. Entonces, suponemos que es lo más grande posible. ¿Verdad? Por otra parte, las raíces igual en g de x a 0, menos x más 2 igual a 0. ¿Cuánto es x? Bien, no están siguiendo el curso. Entonces, no, yo voy a hacer 2. 2, pues, 2, Inge. Entonces, igualamos a 0, obtenemos 2. En este caso no hay necesidad de hacer nada de álgebra adicional, ¿verdad? Es bastante simple. Entonces, en la recta real vamos a colocar esos puntos clave. ¿Sí? Acá está menos infinito, acá está más infinito. Entonces, colocamos todos los puntos clave en forma ordenada. No hay más que eso. Y solamente hay dos puntos clave, dos intervalos formados con puntos clave sucesivos. Menos infinito a 2 y de 2 hasta infinito. Para calcular el signo en un intervalo, tomamos cualquier número y calculamos la imagen mediante g de x, mediante g. Ese con otro color. Entonces calculamos g, por ejemplo, en el intervalo acá a la izquierda. Aquí está el 0. Con cualquier número, el resultado es el mismo. O sea, me refiero a la conclusión, no lo que vamos a encontrar. Reemplazamos g en 0, obtenemos 2, mayor a 0. Eso quiere decir que en todo este intervalo, los signos de g de x son positivos. Ahora, calculamos también el signo en el otro intervalo, que acá ustedes dense el número que quieran en este intervalo. Voy a tomar el 10. ¿Sí? Eso es menos 10 más 2, negativo. ¿Sí? Conclusión, en este intervalo el signo es negativo. Con rojo voy a colocar. Listo. Entonces hemos calculado los signos, ¿verdad? Entre menos infinito y 2, signos positivos. Entre 2 e infinito, signos negativos. Bien, no siempre se da esto, claro, simplemente hacemos para refrescar la memoria y concebir lo que realmente hemos hecho acá. Miren, vamos a graficar ahora esta función. El problema terminado, ¿no? Fin del problema. Solamente acá un comentario importante. Los comentarios que vayamos a colocar u observaciones no son para rellenar el curso. Son cosas importantes, así vamos a tomar en cuenta a partir de ahora en adelante. Otra vez, no son de relleno, no son comentarios, simplemente que se realizan. Son cosas importantes que hay que tomarlas muy en cuenta. Entonces, esta primera observación. Sí. Miren lo siguiente. Aquí el eje X y acá el eje Y. Bien, ahora grafiquen esa función. ¿En qué punto corta el eje X? En 2. 2. Muy bien.
y sitio, ahí pongamos el 2. Y otro puntito para graficar la recta, x igual a 0. Si x es igual a 0, y es 2. Por ahí pasa esa recta. Entonces la recta, miren, es una recta con pendiente negativa, ¿verdad? Así está en la gráfica. Creo que no está tan bien dibujado. A ver, un poquito lo mejoraremos. Ahora sí. Esa es la gráfica. Observen lo siguiente. Esto tenemos que ligar siempre. A ver, ¿cómo les explico esto? Si somos incapaces de relacionar en cálculo un problema con una gráfica, no estamos aprendiendo, simplemente estamos haciendo las cosas. Alguna vez alguien me decía, miren, no, bueno, yo conozco a alguien que está estudiando música, es bueno en música, ¿no? Empezó ahí en su academia y decía, ¿y cómo te va? La verdad, me decía, me siento frustrado, porque estoy simplemente como autómata leyendo las partituras y tecleando. Me sale bonito, evidente, pero me siento frustrado, dice, ¿no? Entonces, su maestra, yo dije, a ver, pero ya tu maestra, pues es situación. ¿Y qué le decía a su maestra? Después le comenté también. Y digo, me comentó. Decía, tienes que inscribirte a un curso de teoría musical. Así vas a aprender por qué estás tecleando fa, por qué sol, por qué. Yo no entiendo mucho de música, pero algo me acuerdo lo que me explicaron. Ahora se encuentra más tranquilo, ahora sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y debe ser lo mismo en un taller de carpintería, ¿verdad? Que el maestro carpintero nos diga, a ver, vas a mover esto de esta manera. Bueno, pues pero mejor sería que nos digan, ¿y por qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué estamos queriendo hacer? ¿Verdad? Igual acá. En matemáticas no puede ser diferente. Por cierto, matemáticas es la abreviación de lo que se puede aprender, hecho por humanos, ¿verdad? No hay ninguna intervención divina en esta cuestión. Hecho, mejor creo que descubierto es la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de relacionar la parte gráfica con la teoría siempre. Acá, la teoría nos dice en el intervalo que va. A ver si me ha perdido el. Ay, ay, ay. Se me ha perdido el ratón. A ver, yo tengo un ratón inalámbrico. Voy a cambiar de piel un ratito, por favor. A ver, les decía, a ver, hasta mientras. Miren, lo que tenemos ahí es lo siguiente. En el intervalo que va de menos infinito a menos 2, ahora ahí está el ratón. El signo de g de x es positivo. Gráficamente eso significa, en este intervalo, la gráfica está por encima del eje x. Acá está, de acá hasta acá, la gráfica por encima. Positivo, claro, y es positivo acá. Y de acá en adelante, negativo. ¿Sí? Entonces, que tengamos esa concepción gráfica en mente, relacionar una gráfica con la teoría, por supuesto que nos da cierta solvencia, porque si no estamos como ese joven, ¿verdad? Tecleando acá, viendo la partitura sin saber qué hace, le sale bien, bien, pero no está entendiendo nada. Pero entonces nosotros estamos dando la forma. Por eso es que yo insistía en que se deben graficar las funciones más elementales. Bien, fin del comentario y vamos a otro problema. Ahora vamos a subirle un poquito el nivel. ¿Está bien? A ver, por comodidad mejoraremos esto en otra página. Así ocupamos las dos páginas de una sola vez.
Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Otro ejercicio. Idem vamos a colocar. Idem, eso quiere decir lo mismo que en el anterior problema, pero para este otro caso. ¿Sí? Nuestra función ahora va a ser la siguiente. También, ¿no? Hallar los signos de g de x que sea menos 2x más x cuadrado. ¿Sí? Bien, eso es una parábola. Podemos empezar con el método gráfico, pero no lo vamos a hacer. Pues recuerden, ¿no? El método gráfico funcionará para funciones muy elementales. ¿Lo necesitamos? Sí, pues lo necesitamos. Pero en realidad va a ser al revés. Vamos a tener que utilizar la teoría para sospechar cómo es la gráfica, no al revés. Por eso hacemos primero la teoría. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es calcular las raíces del numerador y del denominador. En este caso no hay denominador, o denominador es 1 y por tanto eso no aporta con raíces, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer usualmente es lo siguiente. Vamos a factorizar, ¿sí?, la expresión algebraica que nos han dado. En este caso, fíjense, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Cuando está factorizado una expresión algebraica, las raíces, o sea, los puntos clave, saltan a la vista. En este caso son claramente, ¿verdad? 0 y, a ver, 0 y las raíces. 2. A ver, tienen que participar jóvenes. Se imagina que vamos a entrenar fútbol y nadie grita, nadie dice nada, todos piolitas, todos se miran, nadie pasa la pelota, qué aburrido, ¿verdad? Tienen que participar jóvenes, hagan que esto sea de alguna manera que tenga cierta atracción. Bien, ahí tenemos los puntos clave. ¿Sí? Tenemos 3 intervalos. Ahora vamos a, en este ejemplo, miren, lo que podemos hacer es calcular el signo acá igual que antes, acá y acá, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer una pequeña innovación. No voy a anotar en el texto escrito eso, ¿no? Miren lo siguiente. Si un punto clave, por ejemplo el 2, viene de un factor elevado a una potencia impar, alrededor de ese punto clave el signo cambia. Si el punto clave viene de un factor elevado a una potencia par, ¿sí? Par, 2, 4, 6, 8, en fin. Entonces, alrededor de ese punto, el signo no puede cambiar, permanece constante. Con esa observación, solo es necesario calcular un signo. Como siempre, en toda en la vida, uno por. ¿Sí? Aquí, para hacer eso, nuestra expresión algebraica tiene que estar en su forma factorizada. Los problemas del texto están diseñados para que eso ocurra, se pueda factorizar. Entonces, vamos a calcular el signo. Ustedes calculen el intervalo que quieran. Yo usualmente prefiero calcular en el intervalo más a la derecha. Y hay un número con el cual sea fácil de hacer los cálculos. ¿Sí? Recuerden que ni siquiera nos necesitamos o nos hace falta el número en cuestión. Queremos solamente el signo. Y como está factorizado, es fácil decir cómo van a ser los factores. Reemplazamos acá, el factor va a ser positivo. ¿Sí? No es necesario entrar el número. Reemplazamos acá, vamos a tener 10 menos 2, también es positivo. Entonces, ese producto es positivo. Eso quiere decir que en este intervalo los signos son positivos. Ahora utilizamos esa observación que decía. ¿De dónde viene esto?
viene de acá, elevado a una potencia impar. Por tanto, alrededor de ese punto los signos cambian. Acá debiéramos tener signo negativo. ¿Sí? Ahora acá. Dígame qué signo acá. Positivo. 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 El cero viene de este factor. Este factor lo podemos escribir así, no es necesario. Elevado a la potencia 1. Impar. Por tanto, acá es positivo. Listo, el problema está resuelto. Hemos calculado los signos de g de x en todo ese intervalo. Comentario antes de dos observaciones, mejor, lo notaremos. Primera observación. ¿Sí? Interpretemos la gráfica. Ya hemos dicho cómo hay que interpretar la gráfica, ¿verdad? Entonces, para ver que eso coincide plenamente con lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Hagamos la gráfica. Para la parábola podemos graficarlo de una manera simple. Dígame, ¿en qué puntos corta el eje X la gráfica de esta función? 0 y 2. Muy bien, 0 y 2. Aquí notaremos el 0, aquí que está el 1 y ahí está el 2. ¿Sí? Podemos calcular el vértice también, pero no nos hagamos problema con el vértice. Damos un esbozo de la gráfica. Esta es una parábola, díganme, ¿dirigida hacia arriba o se abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. La razón, el primer coeficiente, el de x cuadrado, es positivo, por tanto, hacia arriba. Pues esto será así. Sí, reitero, esto es un esbozo de la gráfica de la función. Tendríamos más exactitud si calculamos el vértice, pero por ahora no nos interesa. Nos va a interesar después, ojo, ¿no? Así que deben estar ustedes, bueno, ya deben saber a estas alturas. Bien, ahí tenemos. Esa es la gráfica. ¿Y tiene sentido lo que hemos hecho en esta parte de acá a acá? La gráfica por encima, acá por debajo, acá por encima del eje X. Listo. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que estamos en el tema de desigualdades. Claro, nos preguntamos ahora, ¿qué tiene que ver esto con desigualdades? ¿Sí? Vamos a decir, nos vamos a dar cuenta enseguida, que en realidad hemos resuelto 4 desigualdades simultáneamente. ¿Sí? Miren, la segunda observación es la siguiente. La solución de menos 2x más x cuadrado mayor a 0 es, miren, imaginen que tenemos que resolver esta desigualdad. ¿Pero qué es esto? Es g de x. ¿Dónde g de x es positivo? Estamos diciendo con esto. Entonces ahí nos fijamos en la gráfica de signos. Diríamos la solución es el conjunto que va de menos infinito a 0, este intervalo, unión 2, infinito. ¿Sí? Ahí, fíjense, no es necesario hacer otra vez todos los cálculos. La solución de la desigualdad mayor o igual a 0 sería, a esto le añadiríamos los puntos en donde es 0. Donde es 0, en 0 y en 2. Acá seguramente va a ser cerrado y acá también cerrado. Por ahora es abierto, ¿no? Bien, entonces hemos resuelto 4 problemas, también menor o menor o igual. Bien, ahora vamos a resolver un problema de... A ver, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? A ver, antes de resolver un problema del texto, es decir, de Amarusov, este problemita todavía con un poquito de dificultad añadida. Ahora sí, vamos a plantearlo de esta manera. Ejercicio, resolver
esta igualdad. 2 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 1 menor a menos 1. ¿Sí? Nos planteamos ese problema. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Lo primero que hacemos es recordar lo siguiente. La teoría que hemos desarrollado resuelve problemas, alguna expresión algebraica mayor a 0, menor a 0, mayor o igual a 0 o menor que 0. Solamente esos problemas resuelve la técnica que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Claramente este número no debe estar acá. Ahora no lo podemos borrar, por supuesto. Esto lo traemos a este lado. Recuerden, los números que están restando pueden pasar al otro lado a sumar. Es una propiedad que hemos demostrado además. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hacemos es reescribir el problema. Si damos solución del problema, todo lo que hemos hecho solamente sirve para ese tipo de problemas. Entonces acá diríamos, reescribimos el problema. 2 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 1 más 1 menor a 0. Bien, entonces ahora, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Sí? La técnica dice lo siguiente, temporalmente olvídese del problema. Temporalmente vamos a trabajar en esto. Definimos g de x, ¿sí? Igual el lado izquierdo de esto. X menos 1 más 1 sobre x más 1 más 1. ¿Sí? Pues tenemos esto. Ahora, no nos interesa la desigualdad. Temporalmente estamos acá. Vamos a calcular los signos de esta expresión algebraica. Estamos como en acá. Tenemos g de x y le calculamos los signos. No nos han dado el intervalo, no importa. Se supone que es de menos infinito a infinito. Lo primero que hacemos es factorizar. ¿Verdad? Entonces, como un denominador, x menos 1 por x más 1. Bien, hagan esa operación. ¿Sí? Todos hagamos esta operación, por favor. Un ratito, por favor. Estoy queriendo rayar y no puedo. Ahora sí. Bien. Y entonces me dictan, por favor. Sale 3x más x cuadrado. Ya, muy bien. Muy bien. 3x más x cuadrado. Lo haremos paso a paso, ¿está bien? Vamos a llegar a eso seguramente. Entonces hacemos esto entre esto. Se cancela esto y va a ser 2 por x más 1. Más esto entre esto, entre esto se cancela esto y va a quedar x menos 1. Y finalmente, esto entre 1 es 1. Por 1 va a ser más, de una vez voy a desarrollar. Esto hay que colocar acá, más x menos 1 por x más 1. Eso es
x cuadrado menos 1. ¿Está bien? Lo que tenemos. Y ahora lo que hacemos es simplificar, ¿verdad? Lo más que podamos. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. A ver, x cuadrado no se cancela, ¿no? Revisé. X cuadrado. Aquí tendríamos 2x más x, eso es 3x. Y después tendríamos 2 menos 1 menos 1. Eso es 0. Bueno, se queda solamente así. Acá lo dejamos de esta forma. X menos 1. Ahí no lo escribiríamos como x cuadrado menos 1, ¿verdad? Nos conviene que esté factorizado. De hecho, debía estar factorizado. Bien, está bien lo que dijiste. Eso decías, ¿no? Esto es igual a... Sí, esto decías. Pues es igual. Correcto, muy bien. Vamos a... Está muy bien eso. Pues acá tendríamos x por x más 3. Y acá x menos 1 por x más 1. Bien, un comentario acá, no es el caso. ¿Sí? En algunos problemas, ¿saben qué es lo que hacen? A veces, ¿qué tal? Acá está esto, x menos 1 por x más 2 por x cuadrado más 1 o más 4, por ejemplo. ¿Sí? No es el caso, ¿no? Pues si fuera este caso, ¿sabe qué es lo que hacen en el examen? De seguro no está acá en el aula, ¿no? Desarrollan esto, ¿sí? Está bien desarrollarlo, por supuesto que es un paso correcto, pero no nos lleva a resolver el problema. De hecho, debíamos pretender que el denominador en particular esté en su forma factorizada, ¿verdad? Uno que no, ¿para qué vamos a desarrollarlo? Si después para hacer el análisis hay que volver a factorizarlo. Es un sinsentido, ¿verdad? Pero claro, uno lo hace porque no ha entendido en absoluto el método. Está dejándose llevar por su intuición, por el sentido común. El sentido común en ingeniería es algo valorable, por supuesto, pero es la mitad del problema. ¿Sí? La otra mitad, teoría, ¿no? Entonces, ahí tenemos factorizado. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Y salta a la vista quiénes son los puntos clave. Me dirán ustedes, pero es mucho más difícil, es un quebrado. Tiene nada que ver. ¿Sí? Los puntos clave son menos infinito más infinito. Coloquen los otros puntos clave. ¿Quiénes son? Las raíces del numerador y también las raíces del denominador. Bien. A ver, aquí estamos. A ver, vamos a... Estamos bien, ¿no? Bueno, terminaremos esto. Vamos a hacer una pausa después. Bien, entonces, a ver, hagan este ejercicio. Localicen todos los puntos clave en la recta real. Y después calculen. ¿Sí? Calculen el signo en un intervalo. Y pongan los signos en todos los demás intervalos luego de ese cálculo. Bien, a ver, hagan eso por favor todos.
Bien, suficiente. Entonces, me imagino que vamos a coincidir, ¿no? Miren, es un problema de interpretación de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nadie puede decir, yo no sé cómo está, hay que reproducir, ¿sí? Hay que primero, como siempre, ¿no? Hacemos nomás lo que se dice, pues después ya tendremos espíritu crítico. Primero haremos lo que está escrito ahí. Bien, entonces, el numerador aporta con -3 y 0. El denominador con -1 y 1. Me interesa la escala, ¿no? Listo. Entonces hagamos el cálculo en algún intervalo, en el último, con un número fácil de calcular, g en 10. Entonces, fíjense que tenemos todo factorizado, entonces nos interesan realmente los signos. Positivo, esto también es positivo, acá va a ser positivo y acá es también positivo. Claramente, el numerador positivo del numerador positivo, cociente positivo. Bien, acá entonces tenemos Inge, signos positivos. Bien, un comentario acá. ingeniero. Sí, ocurre lo siguiente, que alguna vez ha ocurrido esto, ¿no? En un examen, alguien se ha equivocado y, claro, ha observado lo siguiente, es que le habían enseñado de que en el último intervalo siempre es positivo. Eso no es verdad, ¿no? Para nada, en absoluto. Eso no es cierto. Que haya sido verdad para los problemas que hemos estado manejando, bueno, pues es pura casualidad. Porque imagínense que en la factorización aquí hubiésemos tenido un signo menos. Acá. ¿Sí? Seguro aquí va a ser negativo. ¿Verdad? O sea, no se dejen llevar por dogmas. Recuerden, han decidido estudiar ingeniería. Y en ingeniería, al menos hasta tener cierta solvencia, las dogmas, la fe, la intuición, están en un ladito. Nos dejamos llevar por esto que se llama la teoría. Y después ya cuando tengamos solvencia, bueno, pues después nos volveremos críticos, ¿no? Volveremos más a lo anterior. Cada uno decide lo que quiere de su vida. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo en algún intervalo. Yo prefiero calcular en el último. Ustedes verán dónde. Y a partir de ahí es fácil ver cómo son los signos. Fíjense que aquí todos los factores están elevados a la potencia 1. ¿Qué significa eso? Que los signos siempre van a ir, a ver, alternados o no se puede saber. Siempre alternados. Claro, muy bien, gracias, joven. En este caso, todos van a ir alternados. Entonces, acá así es prácticamente, ¿no? Menos, acá más, menos y más. Listo. Fin del problema. Insisto una vez más, perdón, pues soy muy latoso acá. No hay que pensar que los signos siempre van a ir intercalados. No es así. Sí, vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces acá ahora, con esto, el problema prácticamente ha terminado. Una vez que hemos calculado los signos, nos devolvemos al problema para escribir, ya no analizar, escribir la solución. Esto es equivalente a esto. Nos interesan los signos negativos. ¿Dónde hay signos negativos? De -3 hasta -1, unión de 0 a 1. ¿Sí? Listo. Se resuelve el problema. Notan que acá, si nos fijamos, el problema principal, si puede llamarse así, lo difícil, diríamos, entre comillas, es esto. Y esto tiene que servirnos de pauta. El cálculo no es difícil, el cálculo es bien simple. Lo que es difícil es el álgebra, si puede llamarse así.
si somos solventes, somos pacientes, somos apasionados de hacer bien las cosas en álgebra, no nos debiera ir mal en esta clase. ¿Sí? Hay que repasar las cositas entonces, ¿no? Bien, finalmente, para terminar este ejercicio, una observación. ¿Sí? Miren, la solución, voy a abreviar, no me alcanza espacio, de g de x menor o igual a 0 es. Ahora quisiéramos saber lo siguiente. ¿Recuerdan? Hemos dicho, en realidad, hemos resuelto 4 desigualdades. Entonces, por ejemplo, la solución de g de x, esto sería menor o igual que menos 1, equivalentemente, menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Menor o igual a 0 quiere decir menor y también igual. Esas dos cosas. Y hay que juntarlas. La parte menor está acá. La parte igual, ¿sí? ¿Dónde se hace cero la expresión algebraica? Para eso lo que hay que buscar es las raíces del numerador, no del denominador, porque en el denominador tenemos división entre cero. Y el numerador, 0 y menos 3. Entonces, a este conjunto le vamos a añadir, hay que añadirle el 0 y menos 3. Y entonces esto se convierte en cerrado, ¿sí? Unión, cerrado y abierto, ¿no? No podemos aumentarle ahí 1 y menos 1, recuerden. En 1 y menos 1, la expresión algebraica ni siquiera existe, tenemos división entre 0. Bien, entonces, de esta manera hemos resuelto algunos problemas simples. Ahora vamos a pasar a resolver un problema de Amaro-Sopp. A estas alturas ya creo que estamos capacitados para resolver estos problemas. Bien, vamos a resolver dos de estos problemas. Uno que también es un poquito, bueno, más o menos como esto que tenemos ahí, y el otro es un poquito más largo. Vamos a elegir uno de los problemas más largos que hay ahí, con un solo objetivo, ¿no? De que nos demos, de cultivar eso que decíamos, la paciencia que debemos tener nosotros a la hora de resolver problemas de desigualdades, ¿verdad? Tratar de decir, no entiendo, no pasa nada con esto, ¿por qué he metido esto? Eso es perder un poquito de fe en lo que queremos, ¿verdad? Perder la paciencia. No hay que hacer eso en ingeniería, no en realidad en ninguna carrera, creo. Pero en particular en ingeniería eso es algo que hay que evitar siempre. Entonces, a ver, nos elegiremos un problemita. Esto, por ejemplo. Resolver. A ver, vamos a copiarlo. El problema número 3 que está en la página 21 del texto. Todos los problemitas con AS por delante, como esto. Dice AS, son de Amaro-Sopp. Recuerden, hemos dicho el primer de clase, son los problemas que Amaro-Sopp va a considerar para poder colocarle en su examen. ¿Sí? Ahora, ¿va a ser exactamente ese problema? No, ¿verdad? Seguramente Amaro-Sopp va a cambiar, en vez de 1 va a colocar 2, en vez de este 4 otro número, y aquí lo mismo. Y en vez de mayor, quizás sea menor o mayor igual, menor igual. Entonces, no vale la pena aprenderse o copiarse la solución, porque es difícil, ¿no? Que aparezca exactamente eso. Puede ser, pues. Bien, vamos a hacernos una pausa de 5 minutos y vamos a retornar a este problema. Bien, jóvenes, pausa. Levántense de los asientos y vayan a caminar un poquito.
Bien, vamos a continuar. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Ahora vamos a ver este problema. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es cerciorarnos de que estamos dentro del marco teórico en donde la técnica funciona. El lado derecho debiera ser cero y ya está. Entonces, el siguiente paso es eh, temporalmente abandonar el problema. Y nos concentramos en calcular los signos de lo siguiente. Vamos a colocar acá, sí creo que podemos vamos a ocupar todo esto. Entonces, solución. G de X igual la parte izquierda, todo esto. Y de una vez vamos a sacar como un denominador. ¿Está bien? Antes hay que, a ver, no, fíjense esto, ¿no? Esto no es más que x menos 1 al cuadrado, entonces de una vez lo trataremos como tal. ¿Sí? Entonces g de x es menos 1 sobre 4 por x menos 1 al cuadrado, menos 2 sobre x menos 1. ¿Sí? El lado izquierdo, ¿no? A ver, repasamos. Listo. Y ahora lo que hacemos es factorizar. ¿Verdad? Para empezar, lo que hacemos es reescribir esto. Acá tenemos 4 por x menos 1, ¿verdad? Eso vendría a ser el común denominador. O sea, acá, ¿qué vamos a tener? 1, menos 1. ¿Sí? Y en esta parte, menos 2 por esto, entre esto va a ser 4 por x menos 1. Entonces, por 4 por x menos 1. Bien, revisen eso. ¿Verdad? Ah, Inge, la Sí. respuesta es, la respuesta es menos 1 menos 8x menos 1. Eh, ya, está muy bien. Correcto. No, el numerador debe ser eso, ¿no? Sí, El numerador debe ser eso. Ya, muy bien. Entonces, realizamos los cálculos en el numerador y tenemos lo siguiente. Menos 8x, ¿verdad? Luego tendríamos 8 menos 1, o menos 8, perdón, más 8 menos 1, sería más 7. A ver, ¿estamos bien? sí, ingeniero. Listo. Bien, con eso el problema está eh, a punto de resolverse, ¿no? Porque ahora, fíjense, el numerador es un solo factor, está elevado a la potencia 1. En el denominador tenemos un factor elevado a una potencia 2, par. Eso ya nos dice algo, ¿no? Bien, entonces vamos a localizar los puntos clave en la recta real. Menos infinito más infinito. El denominador aporta con 1. Pondremos ahí. Y el numerador aporta con 7 octavos. Positivo. Por ahí pongamos eso. Eso es menor a 1, ¿no? Positivo.
Bien, ahora calculamos el signo en algún intervalo. Hemos dicho, por ejemplo, en el intervalo más a la derecha, digamos con 10, otra vez, o con el número que quieran. Reemplazamos acá en el numerador, tendríamos menos 80 más 7, claramente es negativo. El denominador, 4 es positivo, acá por el cuadrado es positivo. Ahí tenemos un ejemplo, lo que hace rato les decía. El signo en el intervalo más a la derecha no tiene por qué estar determinado, ¿no? Es positivo o negativo. ¿Qué causa negativa? Entonces, acá los signos son negativos. Bien. ¿Qué signo colocamos acá? Negativo. Negativo, muy bien. Porque este número viene de acá, elevado a una potencia par. Y si la potencia es par, recordemos los signos, ¿verdad? Simplemente se mantienen. ¿Sí? ¿Acá qué signo? Positivo. Positivo. Porque viene de un factor, bueno, hay un solo factor acá, elevado a la potencia impar, 1. Entonces, positivo. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso el problema está prácticamente resuelto. Hay que escribir la solución, ¿no? Entonces, el conjunto solución, ese, ahora es hora de devolvernos al problema. Nos interesa los signos mayores a 0, positivos. Es decir, de menos infinito hasta 7 octavos. ¿Listo? Esa es la solución de este problema. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta, tengo una Dime. duda. En aquí está 4x menos 1 al cuadrado y al otro hacia arriba no tendría que ir con lo mismo al cuadrado, porque en lo que hizo le ha hecho desaparecer el cuadrado. Pero hemos hecho operaciones, pues. Hemos hecho operaciones. No puede desaparecer, pues he hecho operaciones. ¿Sí? Como un denominador, esto, entre cómo se hacen las operaciones, producto cruz o como gusten ustedes. Sí, por eso, como cuando le ha multiplicado, ¿no ve? El 4, 4 por 2 solo le ha multiplicado el número, pero el cuadrado, ¿cómo desaparecería? O sea, el número que le está multiplicando. Tienen que ir a practicar pues esto. Se hace esto entre esto. Ese resultado se multiplica al 2. Esto entre esto. El resultado se multiplica a esto. Es lo que se hace para poder hacer estas operaciones. Recuerden. Practiquen esa parte, ¿no? Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, el problema está resuelto. ¿Qué interpretación geométrica le damos a esto? ¿Sí? La interpretación geométrica es la siguiente. Esto es positivo en esta parte. Su gráfica está por acá arriba. Y de acá por acá abajo. No sabemos cómo es la gráfica, pero está por debajo. ¿Verdad? Ese hecho es pues importante en cálculo, ¿no? Bien, finalmente vamos a resolver un problema. Para terminar este repaso de desigualdades. Era un problema que seguramente esa pregunta que tienen lo vamos a volver a ver acá. Resolvamos este ejercicio. Resolver el problema 11 vamos a resolver. Sí, he elegido este problemita porque es largo, ¿no? Acá es
para tener paciencia y tener una especie de fe, ¿verdad? De que vamos a poder hacerlo. Y hacemos con la mayor calma, ¿verdad? Sin hacer las cosas demasiado aceleradamente. Ahí tenemos este problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Temporalmente, abandonamos el problema, ¿verdad? Y nos concentramos en calcular signos. ¿De quién? Del lado derecho de esa inecuación. Entonces, desarrollamos así este problemita. Bien, ahora vamos a ver, déjenme cambiar la posición del tablet. Ya, ahora sí. Entonces, solución del problema. A ver, un poquito más allá voy a empezar. Bien, entonces vamos a trabajar con esta función g de x igual el lado derecho. Y de una vez saquemos común denominador. ¿Sí? Y vamos a hacer las operaciones correspondientes. Entonces, ¿qué es el común denominador? A ver, ¿alguien? No me digan que están olvidados. Sí, estamos en Él esto. estaba pasando su clase. 5. Muy bien. A ver, x menos 5. Después. X menos 5, X más 5 y X menos 6. Papi, papi. Muy bien. Entonces sería ese producto, ¿no? X menos 5, X más 5 y X menos 6. Pero claro, está también estos números. Podría ser 5 por 55 por 11 perfectamente, no estaría mal. Pero sabemos, ¿no? Que no hay que tomar, bueno, en general, si podemos nosotros realizar simplificaciones, hay que hacerlo. 55. No tiene que ser suficiente 55. Esto está ya contemplado en 55. Esto también. 11 por 5 es 55. 5 por 11 es 55. Este número 55 ya contempla esto y esto. Entonces, el común denominador acá es 55 por x menos 5 por x más 5 por x menos 6. A ver, avancemos hasta donde podamos. ¿Sí? Eso es para nosotros, el común denominador. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esto, bueno, aquí no es necesario hacer esto, pero a ver, lo que no está comprendiendo es esto. Bueno, tienen que recordar esto, no vamos a aprender aquí a hacer álgebra, ¿no? Lo siguiente. Esto entre 1, lo mismo, por esto, ¿verdad? Por este numerador. Pues acá será 55 por, voy a colocar acá, x más 15, ¿sí? Y todo este producto después. Solamente por comodidad, primero voy a colocar esto, x menos 6, y después este producto, x menos 5 por x más 5. Y también por facilidad, porque vamos a simplificar después, aquí coloquemos x cuadrado menos 25, ¿verdad? Otra vez, esto entre 1 es lo mismo, multiplicado por esto.
Aquí está. X más 15, 55. X menos 6 es esto, y esto es este producto. Listo. Ahora, menos, este menos, 3108. Por, ahora sí, esto entre esto, 55 entre 5, eso va a ser 11. 11. Esto con esto se cancela. X menos 5 se cancela con esto. Y va a quedar solamente esto. X menos 6 y X más 5. Muy bien. X más 5 y X menos 6. Eso es lo que quedaría. Sí, vamos a seguir acá alargando esto. Bien, entonces, a ver un ratito, voy a alargar también acá. Estamos en esta parte. Sí, estamos acá. Menos 222 por. Otra vez, esto entre esto se cancela 55. Se cancela X más 5. ¿Qué quedaría? X menos 5 y X menos 6. X menos 6. Listo. Estamos acá. Más, aquí abajito vamos a terminar esa parte. Sí, y vamos a colocar una raya de quebrado que se sobreentiende que es la continuación de la anterior raya de quebrado. ¿Sí? Más, entonces, 8.840 por esto entre esto. En particular, 55 entre 11 es 5. 5. X menos 6 se cancela, ¿verdad? Con esto. Y Al quedaría cuadrado, X menos 5 por X más 5. Aquí de una vez lo pondremos así. X cuadrado menos 25. Listo. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Ahora, lo que hay que hacer es desarrollar todo esto. ¿Sí? Entonces, a ver otra vez, aquí hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? No hay que estar acelerados, no vale la pena. Han elegido una carrera en donde esto es imprescindible. Sí, no vamos a decir, no se puede, porque no vamos a poder, pues. Entonces, vamos a desarrollar todo esto, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos multiplicar esto con esto, con esto, esto con esto, esto con esto, en fin. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la cantidad suficiente de desarrollo, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, no vale la pena multiplicar los 3 factores. Vamos a multiplicar solamente esto con esto. Acá sí, vamos a multiplicar esto, esto, y bueno, esto ya está multiplicado. ¿Sí? Entonces, hagamos eso y nos vamos. A ver hasta dónde nos llegue esto. Bien. Vamos a entonces a hacer una raya de quebrado acá. En esta parte. Bien, entonces acá 55. Hagamos este producto. Este factor con este factor. Eso es x cuadrado. Esto con esto nos va a dar menos 6x. Esto con esto nos da 15x. ¿Cuánto es 15 menos 6? 9. 9x. Y finalmente, 15 por 6. 90. Sería menos, ¿no? 90. Menos 90. Por x cuadrado menos 25. Listo, hemos agotado hasta acá. Menos 3000. No hay que multiplicar ahí.
multipliquen, por favor, eso. Es 3108, ¿verdad? 3108 por 11. 34.188. 34.188 tienen que estar haciendo, ¿no? Si están solamente copiando, están metiéndose autogol. Hagan, estamos haciendo paso a paso. Porque si fuera la idea de copiar, yo traigo hecho esto directamente. Copien, copien, copien. ¿No? Ahora desarrollemos esto. X por X, X cuadrado. Acá. Menos 6X más 5X. Menos 1. 1 por X. Menos correcto. X. Y acá menos 30. Listo. Estamos acá. Menos 222. No hay ningún factor ahí. Desarrollamos esto. Eso es X cuadrado. ¿El siguiente qué será? Estamos haciendo esto. Menos 11X. Menos 11. Menos 11X. Más 30, ¿no? Más 30. Más 30. Listo, estamos acá. Ahora acá. Ahí tenemos 8.840 por 5. 44.200. Eso es 44.200 por X cuadrado menos 25. Y acá copiamos 55 por X menos 5. Aquí no hay que factorizarlo, lo dejamos así, ¿verdad? No hay que, perdón, no hay que desarrollarlo. Sería grave que estemos pretendiendo desarrollar. Listo. Entonces, ahí tenemos ahora eso. Bien. Ahora lo que hay que hacer es agrupar términos. Claramente este polinomio es de grado 4. O sea, tendremos términos con x cuarta, x cubo, x cuadrado, x y término constante. Ahí sí tenemos que tener mucha paciencia. Miren, voy a hacer un solo cálculo y ustedes hagan lo mismo para los demás. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, un ratito, voy a borrar esto. Vamos a decir lo siguiente. Voy a seguir con negro porque creo que otro color no se mira bien. Acá vamos a reescribir esto. Un ratito, por favor. Me he salido por algún motivo de esto. Ahora sí. He vuelto. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí. Entonces, los términos con x cuadrado, ¿dónde están? Esto con esto produce un término x, perdón, x cuarta. Acá no en ninguna parte. O sea, hay un solo término con x cuarta, que es 55x cuarta. ¿Sí? Ahora, los términos con x cubo, ¿dónde están? Esto con esto. Esto con esto produce un término con x cubo. Y no hay más, ¿verdad? Esto con esto, no. Solamente esto con esto. Esto no produce un término con x cubo, esto tampoco, nadie. Hay un solo término con x al cubo. Eso sería más, otra vez, 9 por 9x por x cuadrado. Eso es 9x cubo. Por 55. 495. Muy bien, 9 por 55. ¿Cuánto es? 95. 95. X cubo. Ahora los términos con x cuadrado hay varios. Por ejemplo, esto con esto. Esto con... no sé, ¿están viendo el cursor? No, creo que me van a decir cuando el cursor se pierda, por favor.
esto con esto produce un término con x cuadrado, que es menos 25 por 55. Menos 25 por 55. Eso nos da menos Menos 375. 1375, correcto. X cuadrado, ¿verdad? Otro término con x cuadrado. Fíjense, menos 90 con esto. O sea, tenemos menos 90 por 55. Eso es menos 4.950. X cuadrado, lo vamos a poner al final. No hay más términos con x cuadrado que esto aporte, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a lo siguiente. Acá. Esto con esto aporta un término con x cuadrado. Eso es menos 34.188 x cuadrado. Estamos acá, esto con esto. Acá, esto con esto aporta un término con x cuadrado, menos 222 x cuadrado. Y finalmente, esto con esto, más 44.200 x cuadrado. Bien. Ahora completen ustedes. ¿Dónde hay términos con x? Por ejemplo, esto con esto. Y no hay más acá, ¿no? Solamente esto con esto. Acá también hay un término con x. Acá también. Acá no hay. Y luego los términos constantes. Y luego hacemos los cálculos dentro de los paréntesis. Bien, completen eso, por favor. La siguiente clase continuamos con esto. Y con esto hemos terminado las desigualdades. Luego vamos a ver desigualdades con valor absoluto. Y con eso terminaríamos el repaso de colegio que necesitamos para desarrollar cálculo. Luego vamos a hacer funciones. Eso ya es un tema que a lo mejor no han hecho en la parte que nos interesa. Bien, jóvenes. Entonces nos vemos la siguiente semana. Feliz fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias.